Bueno, chicos y chicas, vamos a continuar donde dejamos el encuentro anterior. Nosotros estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con la parte subjetiva, ¿no? Los sujetos del proceso. Arrancamos con la jurisdicción, describimos esta función dentro del gobierno republicano, lo distinguimos del concepto de competencia y después empezamos a ver los sujetos procesales. Ahí hablamos de la noción de parte. También dijimos que en nuestro sistema judicial las partes son necesariamente dos, esto es la actora y demandada. No hay, como en otros sistemas jurídicos, un sistema multilateral, sino que las partes se circunscriben esencialmente a dos, actora y demandada. También dijimos que es un concepto eminentemente procesal, o sea que es diferente al concepto de parte del derecho civil. Creo que dimos el ejemplo de los contratos, ¿no? Ahí dijimos que las partes de un negocio jurídico están vinculadas a través de esa obligación y que todos los demás son lo que llamaban los latinos res inter alios acta y no son parte, por ende son terceros. En procesal no funciona del todo así, y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Las partes son dos, actora y demandada, y no tiene necesariamente que ver con el concepto de partes obligacional. O sea que uno podría ejercer el derecho de acción, o sea, de accionar y peticionar ante las autoridades, en este caso judiciales, contra una persona contra la cual no se tiene absolutamente ningún tipo de vínculo. Esto a veces ocurre en los casos de homonimia o en los casos en el que alguien se confunde, digamos, pensando que su obligado tenía algo que cumplir y en realidad no lo tiene, y así. Entonces, ya vamos a ver la diferencia entre acción, pretensión y demanda, pero digamos que hoy se acepta que la acción es un derecho cívico de peticionar, que lo tiene cualquiera, independientemente de la relación jurídica subyacente. Entonces, los que son parte de un proceso no necesariamente son parte también de un vínculo sustancial de derecho de fondo que esté por detrás. De tal suerte que ahí se aprecia cómo los conceptos se parecen, pero son totalmente diferentes. Lo mismo ocurre con los terceros. Tercero en sentido procesal no tiene el mismo alcance que tercero en derecho civil. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un comienzo, las partes de un negocio jurídico son las que conforman el vínculo y todos los demás son terceros. En procesal, el tercero es al revés, el que sin ser parte principal tiene algún tipo de interés. Tiene un interés, ya sea mediato o inmediato, pero el tercero siempre reviste un interés jurídico, ya sea porque se puede ver beneficiado o perjudicado por la sentencia. No me quiero adelantar porque ya vamos a hablar de los terceros. O lo podríamos ir planteando ahora mejor, para que se entienda bien. Eh, Fíjense este ejemplo que les voy a dar. Porque, ¿qué pasa? El tercero, una vez que se incorpora al proceso, se transforma en parte. Yo sé que esto es medio raro, porque ustedes me estarán preguntando, pero ¿cómo? ¿Es tercero o es parte? Bueno, es tercero hasta tanto se incorpora. Después litiga en alguno de los dos bandos, ya sea como actora o demandada. Van a ver cuando lean Palacio, que en esto coincido plenamente, el tercero excluyente no existe en nuestro sistema, porque eso implicaría un todos contra todos, un litigio multilateral, que ya dijimos que en Argentina eso no forma parte de nuestra cultura procesal, ¿no? Entonces, el tercero, cuando se incorpora, se suma a uno de los dos bandos, el bando actor o demandado. ¿Cómo se entiende esto? En realidad es una cuestión de sentido común. Ustedes imagínense que van sentados en un micro, ¿no? Entonces, los que están adentro del bondi con ustedes son pasajeros. Y si ustedes miran para afuera por la ventanilla, van a ver gente que anda por la vereda y otros que están esperando el micro para subir en la parada. Técnicamente son transeúntes,
las que están abajo del micro. Ahora, una vez que se suben, nadie diría que siguen siendo transeúntes. Bueno, esto es lo mismo. El tercero es tercero hasta tanto se suma a la contienda. Una vez que está arriba de ese bondi, se suma una de las dos partes, la actora o la demandada. No existen todos contra todos. Rápidamente ustedes estarán imaginándose ejemplos, ¿no? Y se preguntarán qué ocurre, por ejemplo, con aquel que es el poseedor de una cosa que se la disputan otros. Entonces, esa persona muy probablemente va a estar interesada en participar de la contienda por esa cosa. Bueno, ¿cómo se hace esto? Es muy sencillo. Se hacen distintos procesos y se acumulan. Vamos a suponer que Andrea me demanda a mí por reivindicación de un inmueble que en realidad es de Mailén. Entonces, bueno, probablemente eso sea una acumulación de expedientes. Andrea contra Guille sobre reivindicación y no sé, Mailén contra Hamburgo sobre reivindicación también. Y esos dos expedientes se acumularían, porque tienen una cierta correlación o identidad entre las pretensiones que hace que tramiten juntos. Las reglas de acumulación no las vamos a ver, porque eso estrictamente forma parte de la bolilla de actos procesales, pero es también un ejemplo de los temas que no llegamos a dar por escasez de tiempo. Pero van a ver que los expedientes se acumulan según ciertas reglas. En general es el que está más avanzado o el que notificó demanda primero. Bien, entonces metámonos de lleno. Profe, Sí, eh, digamos, ¿quién admite al tercero? ¿El juez? el juez. Sí, Siempre, sí o sí el juez lo tiene que admitir para que sea parte. exacto. Sí, sí. Sí, yo esto no lo dije, está buena tu consulta, Vivi. Es el típico caso donde uno da a veces por supuestas las cosas y no lo son tanto. Cuando nosotros hablamos del proceso, hablamos de la relación procesal, dijimos que el juez era un funcionario o un magistrado imparcial e independiente. Ahora bien, de conformidad con el sistema procesal argentino, eh, las partes interactúan solo con el juez, nunca entre sí, lo cual es muy loco, porque si uno se imagina el proceso como una suerte de triángulo, esto es lo que propone Calamandrei, un autor que ya citamos, la relación procesal es como triangular. El caso es que las partes nunca se hablan entre sí en ese diálogo. Todo está dirigido al juez y es como un diálogo intermediado por la figura del juez, que siempre está habilitando cosas, dando la palabra, confiriendo traslados, etc. Muy, muy interesante tu apreciación. Porque este sería un ejemplo concreto, ¿no? El tercero es convocado a pedido de parte, lo cita el juez. El tercero se presenta. Ahí puede pasar que la otra parte se oponga. Y ahí se genera lo que vamos a ver más adelante, que es una incidencia, un incidente. Y si las partes no se ponen de acuerdo, una vez más resuelve el juez o la jueza, admitiendo o denegando la intervención del tercero. Después vamos a ver que eso es apelable cuando te lo niegan, pero es inapelable cuando es procedente. Tiene también ahí sus reglas particulares. Pero sí, la respuesta es que el ingreso del tercero lo decide el juez. Obviamente que lo decide si hay conflicto, ¿no? Si una parte lo propone, la otra no se niega y el tercero se presenta, principio dispositivo. Si las partes lo convocaron y no se opusieron, ingreso. Salvo que la intervención sea manifiestamente improcedente, ¿no? Ahí volvemos a otra regla, que es el juez como director del proceso. Bien, entonces vamos a meternos de lleno en el tema que tenemos para el día de hoy, que es procesos con partes, o mejor dicho,
sujetos múltiples y la intervención de los terceros. Como le decía hace un rato, las partes son necesariamente dos, actuar y demandada. Ahora bien, dentro de cada uno de estos roles puede haber a la vez varias personas, conformándose lo que se llama litis consortio, ¿no? Esto tiene que ver con varias personas en un mismo rol, ya sea porque son coactoras o bien codemandadas. Acá no se compliquen mucho la vida porque van a ver que el libro empieza a hacer clasificaciones. Quizá la más interesante es la que habla de consorcio facultativo o bien el otro que es de intervención obligada de todos los sujetos. Acá es muy sencillo. Hay ocasiones, o sea, por regla es facultativo, ¿no? Ustedes imagínense, por ejemplo, las obligaciones solidarias. La actora tiene derecho a demandar a cualquiera que considere oportuno dentro de la cadena de vínculos obligacionales. En ese sentido no tiene, digamos, limitaciones. Esto que suena abstracto, en realidad es muy sencillo. Imagínense que estamos hablando de un caso de un inmueble, el cual es propiedad de varios condóminos. Sería medio difícil, ¿no? Una sentencia con efectos relativos. Porque ¿cómo haríamos? ¿Se la aplicamos solo a uno y a los otros no? Y medio impracticable. Imagínense una sentencia que ordena restituir una propiedad. No hay manera de que yo no afecte a las otras partes que están involucradas. Entonces, cuando la propia relación jurídica tiene una naturaleza que hace que una sentencia afecte necesariamente a otras personas que están interesadas, ahí el litisconsorcio se vuelve necesario. Yo tengo que sí o sí citar al juicio a todos los que estén interesados. No puede seguir adelante, o sea, hasta que no se trabe la litis contra todos. La traba de la litis lo vamos a ver más adelante, pero esencialmente significa que haya demanda y contestación por todos los que están involucrados. Entonces, la litis debe necesariamente integrarse con todos los interesados. Después, fíjense que hay más ejemplos, pero quizás el que está vinculado a los inmuebles es el más idóneo, porque es el más fácil de imaginar. Bien, entonces tenemos, el liticonsorcio implica pluralidad de sujetos, ya sea de un lado o del otro. No necesariamente tienen todos el mismo abogado o abogada. Puede ser que cada uno tenga su propio patrocinio o bien esté representado por un abogado o abogada diferente. Ahora, si esto se volviera un grave entorpecimiento para el proceso, el juez podría citarlos para unificar la personería o el patrocinio. Esto suele darse por ahí en litigios que tienen muchas personas. Si se complica o entorpece el proceso, es válido que el juez o la jueza los intime a unificar. Suele darse a veces en juicios donde hay consorcios, entonces hay muchas personas que intervienen con su propio abogado. Si se entorpece el proceso, el juez está facultado para intimarlos a que unifiquen, aunque sea por grupos, la representación, la personería o el patrocinio. Pero mientras tanto no hay limitaciones, mientras no se entorpezca el proceso pueden tener válidamente cada uno su propio abogado o abogada que lo defienda. Insisto en que esto es en los dos lados, o sea, tanto en la parte actora como en la parte demandada, esta pluralidad de sujetos. Ahora bien, la figura del litisconsorcio es muy diferente, o sea, no tiene nada que ver a la figura del proceso colectivo. ¿Escucharon hablar alguna vez de los procesos colectivos? Ya sea en administrativo 1 o en procesal 1 también puede haber pasado. ¿No?
Inconstitucional, nada del colectivo, ¿seguro? Sí. Bien. En administrativo, en administrativo estamos en eso, profe. Ah, bien. Ahí el fallo paradigmático es Alavi, que Sí. es un fallo de la Corte Suprema de Nación que describe cómo deben o qué formas procesales debe tener un planteo en clave colectiva. No nos vamos a meter por ahí, pero el planteo Los colectivo, derechos homogéneos. sí, tiene derechos colectivos en sí mismos o individuales homogéneos. Pero no nos vamos a meter por ahí porque es demasiado complejo para nuestra pequeña clase. Lo que sí podemos marcar para diferenciar de los litisconsorcios es que en los procesos colectivos existe lo que se llama legitimación anómala o extraordinaria, donde una persona representa al resto del colectivo, con lo que en realidad técnicamente las personas que integran el colectivo individualmente no son parte. La parte es el colectivo representado por por un sujeto en calidad de representante anómalo o extraordinario. No hay ni consulta, ni delegación, ni apoderamiento. Por eso es extraordinario. Y con su accionar ¿Un beneficia... amparo colectivo qué sería? Un amparo, por ¿Un ejemplo. proceso colectivo? No te escuché, Milena. Yo dije que si el amparo colectivo entraría en este proceso colectivo. Exacto, es el que prevé el artículo 43 y el 42 en alguna medida de la Constitución Nacional. Sí. Pero no solo eso, o sea, no nos encerremos en el amparo, en realidad juicios con pretensiones de tipo colectiva hay un montón. El amparo es un carril procesal, es solo un carril. Lo que pasa que es el más tradicional porque es el que está mencionado en la Constitución. Pero después puede haber acciones preventivas, pretensiones anulatorias, juicio sumario, en clave colectiva. La característica del colectivo es que las personas individualmente no están litigando, sino que lo hacen a través de una figura que se llama el representante adecuado de la clase. Puede haber adentro de un colectivo varios que se arroguen esa representación. E incluso puede haber varios colectivos como subgrupo adentro de uno más amplio, como pasó en el caso CEPIS. Pero bueno, tampoco la complejicemos tanto. La idea es que el litisconsorcio es diferente al juicio colectivo. Ahora, la pregunta retórica es ¿cuál es el límite, no? ¿Cuándo hay un colectivo? ¿O cuál es la frontera entre el litisconsorcio y el colectivo? Es medio gris. Siempre doy el mismo ejemplo, pero imagínense ahora que están de moda los juicios por readecuación de tarifa o de precio en contratos de ahorro previo para la adquisición de automotores. El grupo en general del plan de ahorro suele estar conformado por 84 suscriptores. Supongamos que se pone en tela de juicio ese vínculo. ¿Habría que citar a los 84 y formar un litisconsorcio? Está complicado. Uno de los suscriptores podría pretender la readecuación representando a los otros 83. Y podría ser, ¿no? Pero bueno, son preguntas que dejan más inquietudes que respuestas. La frontera no la sé, no sé cuándo una masa se transforma en colectivo. Está claro que miles de personas son un colectivo, pero ¿cuánto es mucho? Eso no se sabe, no está previsto ni en la ley, ni en ninguna ley, ni en una acordada, ni nada. Se habla de pluralidad relevante de personas. Pero bueno, es un concepto bastante indeterminado, el de pluralidad relevante de personas. Tienen que ser El programa varios. pide el litisconsorcio activo, pasivo y mixto, voluntario y necesario. Eso pide el programa. Bueno, lo primero que le dije fue que no se compliquen con todas las clasificaciones que trae el código. Si quieren, la complicamos. No, no, no.
Bueno, en realidad no. Lo que quiere decir a grandes rasgos es que el litisconsorcio activo es varias personas en la parte actora. Pasivo es varias personas en la parte demandada. Y mixto es cuando hay muchas en ambos bandos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Ustedes cuando vean varias clases, esto lo dicen varios libros, ¿no? Pero, o sea, no es una idea procesalista. Pero ustedes cuando ven un montón de clasificaciones en libros de texto, quédense siempre con las que tienen algún vínculo con la ley. Profe, Palacio solamente toma En el este caso, necesario y el facultativo. no te escuché, Vivi. Facultativo. Te digo que Palacio solo habla del, digamos, necesario y el facultativo. ¿Qué Claro, hace si la, por eso, nada más que se... y por eso es lo que tratamos acá. Sí. Porque la verdad que dividirlo en activo, pasivo y mixto, si vos lo buscás en el código, no tiene ningún tipo de norma específica para eso. Por eso le digo, las clasificaciones, esto creo que lo dijimos en uno de los primeros encuentros. Clasificar siempre es un acto medio, no sé si arbitrario, pero sí depende de la voluntad del clasificador. Yo podría acá decir, bueno, vamos a clasificar los procesos que empiecen con vocal y los que empiezan con una consonante. Estaría buenísimo porque es un ejercicio didáctico. Pero la verdad que vos agarrás el código y no tiene ningún tipo de importancia. Entonces, cuando haya varias clasificaciones en los libros, una sugerencia por ahí es siempre ver cuáles son las que tienen algún tipo de proyección normativa. En el caso de los liticonsorcios facultativos y necesarios, esos sí que la tienen. En cambio, los de mixto, activo, pasivo, eso es lo mismo. No tiene, digamos, una sustancial implicancia de carácter normativo. Bien, ¿en qué estábamos? Yo ni me acuerdo. Bueno, sigamos adelante. En los grupos, Ah, en exacto. los Sabemos cuál es la frontera colectivos. entre lo colectivo y lo litisconsorcial. De hecho, hay un fallo bastante conocido de la Corte, de las dos Cortes, porque estuvo en la de provincia y estuvo en la de nación, Kersich. Kersich fue un juicio que tenía que ver con el agua en la provincia de Buenos Aires, el arsénico, y el juez correccional que agarró la causa, no me acuerdo si era correccional de garantía, era penal, o de responsabilidad juvenil, ordenó practicar notificaciones a miles y miles de personas. Claro, eso es totalmente contrario a la esencia de los juicios colectivos, ¿no? Donde el que promueve el juicio representa a los demás, por imperio de la ley. Claro, se ve que, bueno, por ahí no se entendió bien el concepto y se ordenó librar notificaciones a varios miles de personas. Como si fuera un litisconsorcio. Y exactamente eso es lo que está mal, el error. El juicio colectivo no es un litisconsorcio. Entonces, la diferencia es bastante nítida desde lo teórico. Mi pregunta retórica va a lo práctico. ¿Dónde termina lo litisconsorcial y empieza el colectivo? Un límite difuso. Y el mejor ejemplo es este de los juicios de planes de ahorro. Yo podría pretender la nulidad de cláusulas contractuales, podría pretender la recomposición del precio del bien. Ahora, como son contratos conexos, yo con eso podría afectar a otros miembros del plan. ¿Y entonces qué? ¿Los citaría como terceros? ¿Y qué tendría? 83 litisconsortes. ¿Y cómo entran? ¿Como demandado? ¿Como actora? Bueno, un lío terrible. ¿Cuál sería la solución? ¿Hacerlo colectivo? Bueno, son todas, insisto, ni yo tengo la respuesta, qué sé yo, son todos interrogantes sobre el límite entre lo social y lo colectivo. Julio fue parte del amparo colectivo del tema del agua, del arsénico. Fue un caos. Se hizo mediante amparo colectivo, pero cada individuo se acercaba y era parte del juicio.
Bueno, la Claro, verdad, además a ustedes les habrá pasado cerca algún caso de estos, claro, hay la varios. ciudad era una de ellas. Sí, Kersich, Fernández Burriselki, en sí. Pehuajó, En 9 de Oaxaca, Casares, 9 de julio, julio, Carlos Casares. contra ABSA. Claro, hubo un montón de ese tipo de casos. Sí, a ustedes les pasa por ahí el conflicto. El del intendente de Pehuajó que salió tomando agua contaminada, media marrón, diciendo que era potable. Bueno, se dio también para lo payasesco. Kersich creo que era de 9 de julio. Y Fernández Sí, Urricelki sí, sí. de Pehuajó, si no me falla la memoria. Porque son tantos que se me confunden. Es el Este, día de hoy que seguimos tomando agua, que no podemos tomar agua y tenemos que ir a ABSA con los bidones claro, a eso pedir agua. es la medida cautelar. Esa es la medida cautelar. ¿Eso en dónde es, Andrea? 9 de julio, 9 de la julio. problemática de Pehuajó, Casares, 9 de julio. Exacto, exactamente. Bueno, pero tampoco me quiero ir por la rama con el ejemplo. El mensaje es, lo litisconsorcial y lo colectivo, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Eh, bien, ¿y qué pasa con los terceros? Fíjense que nuestro código reglamenta también la incorporación de otras personas que sin ser parte pueden tener algún tipo de interés en el desarrollo o en el desenlace de la causa. Y fíjense que nuestro código habla de dos tipos de terceros. La redacción del código es media intrincada. Esperen que voy a agarrar mi pequeño código. Vamos a recurrir a la lectura de los artículos 80, 90, 91, 92. Ya dijimos que el tercero excluyente en nuestro derecho no existe, así que nos vamos a circunscribir a los dos tipos de terceros que tiene nuestro código. Similar consideración a cuando hablamos de el litisconsorcio. Van a encontrar varias clasificaciones de terceros. Yo me circunscribiría a las que trae el código, que son dos. Una es que el tercero puede ser convocado por las partes o bien puede presentarse espontáneamente. Repito, el tercero puede ser voluntario o bien el código le llama de intervención obligada o coactiva. A mí no me parece muy feliz esta manera de designarlo, porque en realidad la citación de ese tercero no es coactiva. El tercero que es citado para intervenir, no le van a poner un fierro en la cabeza para que se presente. Una vez más volvemos al concepto de carga procesal. Se va a presentar porque le conviene, porque si no se presenta, igual le van a aplicar la sentencia. O sea que el término de coacción, coactivo o intervención obligada no me parece del todo correcto. No es técnicamente una obligación o una participación susceptible de coacción. Como cualquier sujeto, actor o demandado, lo van a citar. Y se presenta si quiere. Y si no quiere, no se presenta, pero se le aplican las consecuencias de la cosa juzgada. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. Puede ser voluntaria o puede ser lo que el código llama coactiva. Que esa es la del artículo 94. Bien, y después hay otra clasificación que es respecto de la voluntaria, que puede ser adhesiva o litisconsorcial. Repito, las clasificaciones más importantes son dos. El tercero puede ser convocado por las partes o puede presentarse voluntariamente. Y dentro de los que se presentan voluntariamente hay de dos tipos. El adhesivo simple
o el litis consorcial. ¿Estamos hasta ahí? Repito porque yo sé que ya dimos un paso y ya se entró a complejizar. Los terceros pueden ser convocados por las partes o presentarse voluntariamente. Y de los que se presentan voluntariamente hay de dos tipos, los adhesivos y los litis consorciales. Ahí Palacio la complica un poco porque va a decir adhesivo simple, adhesivo litis consorcial. A mí me parece mucho más sencillo hablar de tercero voluntario litis consorcial o tercero voluntario le llaman coadyuvante al simple. Lo voy a escribir ahí en el chat para que... Así es, coadyuvante. Es el tercero que le da una mano a la actora o a la demandada, para hablarlo en un lenguaje más llano. Ahora ustedes se preguntarán qué diferencia hay. Entre la voluntaria y la obligada ya la sabemos, ¿no? Uno se mete espontáneamente y el otro es convocado por las partes. Ahora ustedes dirán, ¿quién corno se va a meter espontáneamente en un juicio? Porque la verdad que la gente le escapa a los juicios, en raro modo se va a presentar voluntariamente en uno. Y ahí, una vez más, el sentido común es el que nos va a dar los ejemplos. Fíjense el caso del fiador, ¿no? El fiador simple, ¿eh? Porque ustedes ya saben que el fiador hay de dos tipos. El principal pagador, que en realidad es un codeudor, y tienen también el fiador simple, cuya obligación de pagar nace cuando no paga el deudor principal. Tiene el famoso beneficio de excusión previo del deudor principal antes de ser obligado a pagar. Entonces ustedes fíjense cómo es un típico ejemplo de intervención adhesiva simple o coadyuvante. ¿Por qué? Porque claramente el fiador está interesado en que al deudor le vaya bien en ese juicio. Entonces va a intervenir o se va a presentar espontáneamente para colaborar con la intervención del demandado deudor. Ahora bien, la diferencia entre el simple y el litis consorcial es que el que ingresa voluntariamente en forma adhesiva simple está limitado por las defensas que haya opuesto el deudor principal, o sea, no puede ser demasiado creativo, está acotado por la actuación del demandado principal. En el ejemplo este, el fiador, ¿no? El litis consorcial, o sea, la otra clasificación, esa no tiene límites en su intervención. ¿Por qué? Porque es un sujeto que podría haber sido actora o demandada originariamente. Es el típico ejemplo de los codeudores o de los coacreedores. No tienen diferencia esencial entre sí. Entonces, pueden ejercer todas las defensas y todas las pretensiones que le corresponden a la demandada o al actor respectivamente. Repito, fíjense que en este caso el código sí es claro, porque fíjense que dice, el artículo 91, en el caso del adhesivo simple, la actuación será accesoria y subordinada a la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviere prohibido a esta. Repito, artículo 91, primera parte. Acá habla del coadyuvante, o adhesivo simple. Y en la segunda parte va a decir, en el caso del litis consorcial, yo lo voy traduciendo porque en realidad dice, en el caso del inciso 2 del mismo artículo, o sea, del artículo anterior, pero traducido esto sería, en el caso del litis consorcial, el interviniente actuará como litis consorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales. Típico ejemplo de codeudores, de coacreedores, de condóminos. Todos tienen los mismos derechos, entonces entran como adhesivo litis consorcial.
y tienen las mismas facultades que el demandado o que la actora principal. En cambio, el adhesivo simple no, está como acotado por las defensas y probanzas del actor principal o del demandado principal. El adhesivo simple suele darse en los lugares donde hay estipulaciones también a favor de terceros, se suele ver en las nulidades de donación, si hay un cargo estipulado a favor de un tercero, ese tercero sería adhesivo simple, porque va a entrar bancándolo, digamos, al beneficiario para que no se le caiga la estipulación que tiene a su favor. Yo sé que suena muy abstracto, pero esto lo han visto en Profe, contratos. Por ejemplo, defiende el derecho, no defiende el derecho suyo, defiende el derecho de la parte, sería, en exacto, el adhesivo simple. pero sí tiene interés, sí tiene un interés jurídico. Lo que hay es interés, pero no es estrictamente la parte principal. Fíjense el caso del cargo en una donación. Alguien que es beneficiario de un cargo. Y después se pretende la nulidad de esa donación. Claro, el beneficiario está interesado, pues si se cae la donación, se le cae el cargo. Imagínense que alguien, no sé, le deja una casa a otro con el cargo de donar los libros a la biblioteca del pueblo. Claro, la biblioteca es beneficiaria de esa donación. Si alguien pretende la nulidad de esa liberalidad, se cae también el cargo. Entonces, el beneficiario de ese cargo podría entrar como tercero adhesivo simple. Y en general, en todo acto jurídico donde hay estipulaciones a favor de un tercero, puede convertirse en adhesivo simple si es que alguien pretende revocar ese acto. El mejor ejemplo es el de las donaciones, pero puede haber más. O sea, todo contrato donde hay un beneficiario que es un tercero, ese tercero podría ser, en un eventual juicio anulatorio de ese acto, un adhesivo simple. Porque si bien no es el acreedor principal, es beneficiario de una prestación a su favor. El ejemplo de adhesivo litisconsorcial sería una donación a varias personas, o sea que en el mismo contrato de donación haya varias personas que reciben algo en donación. Si se cuestiona la validez de ese acto y se demanda solo a uno, los demás podrían entrar como litisconsorciales. ¿Se entiende el ejemplo, no? Porque en ese caso todos podrían haber sido, cualquiera de ellos, un demandado. ¿Se entiende, no? Yo sé que este es uno de los puntos donde la bolilla se torna más rebuscada, pero ustedes imagínense una persona que hace un contrato de donación bajo un vicio de la voluntad y dona algo a 3 personas. Ahora, la demanda de nulidad se articula solo contra una. Ahí lo que podemos llegar a tener... Ay, sí, André. No, perdón, sí o sí tiene que ser en un proceso bilateral. No entendí la pregunta. Digo, por ejemplo, en una sucesión, un proceso complicado de sucesión, por ejemplo, que hay conflicto, que no se ponen de acuerdo. Lo que pasa es que ahí la noción de tercero se relativiza. Vos Sí, estás claro, hablando pensaba ya de como algún heredero que aparezca en conflicto. un legado, pero ese no sería un tercero. No, en el derecho sucesorio se me ocurre que podría ser el beneficiario de un legado. O de una estipulación a favor de tercero en el marco de un legado. Podría ser. Lo que pasa que ahí sería un juicio incidental. No sería en el sucesorio propiamente dicho, sería un tercero en el incidente de cualquier tipo de incidente que ataque al legado, ya sea por nulidad, por colación, pero no me quiero tampoco, hay varios que están poniendo cara como diciendo de qué habla este señor.
Ese tipo de acciones lo van a ver en civil 5 o privado 5. Pero sí, podría ser un adhesivo simple, un beneficiario de una estipulación a favor de tercero en el marco de un legado. Sí, podría ser. Ya en el sucesorio principal, no sé, no se me ocurre el ejemplo. Parece que no. Porque el juicio sucesorio tiene varias etapas. Pero digamos, la primera etapa que está... Rebobinemos todavía más. El sucesorio tiene varias etapas porque también tiene varios objetivos. Uno es determinar quiénes son los herederos del causante y el segundo gran objetivo es el reparto de los bienes. Entonces, en la primera gran etapa, ni siquiera se llaman actor o demandada, son los peticionarios, pretenden ser herederos. Entonces no me cuadra cómo alguien puede ser tercero o pretender ser heredero o no. Y después, por otro carril, tenés a los acreedores, pero esos tampoco serían terceros, sino son gente que reclama un crédito contra la masa. Y después de la declaratoria de herederos, se podría dar la figura del tercero, pero dentro de incidentes, de incidencias planteadas en el reparto de los bienes, o incidencias posteriores al reparto, como la colación. Pero bueno, no me quiero complicar, veo que ahí me ponen cara media rara. No la compliquemos demasiado. Vamos de lo sencillo a lo complejo. Repito, ejemplos fáciles de aprender. Adhesivo simple, el fiador simple. Va a querer entrar a bancarlo al deudor para que después no lo ejecuten a él. O sea, ahí es bien palpable cuál es el interés que tiene. Y después el litis consorcial es todavía más fácil porque es el que podría haber sido actora o demandada en forma originaria. En forma originaria. Por eso es que no tiene límites para defenderse o para realizar peticiones o prueba. No está limitado por lo que dijo la parte a la que está ayudando. Y después, en la intervención de tipo coactiva, el mejor ejemplo es la aseguradora citada en garantía. Cuando hay accidente de tránsito, se suele convocar al seguro del demandado para que eventualmente responda pagando esa cláusula del seguro que le obliga a cubrir a su cliente. Por supuesto que después se puede carajear también la relación entre el asegurado y la aseguradora, ¿no? Eso ya es más complejo porque puede ser que no lo quiera cubrir. Bueno, pueden darse también ahí relaciones cruzadas. Pero lo que está claro es que la aseguradora y el demandado integran el mismo frente. Por más que tengan entre sí pretensiones diversas. A ver, acá me anoté algunos ejemplos para comentarles. Bueno, va por ahí. Estamos hablando de que alguien que me debe plata a mí tiene un montón de juicios para cobrar. Y bueno, como total es insolvente, no le interesa mucho. Yo podría presentarme y activar esos créditos como un tercero adhesivo. Ese ejemplo está bueno también. Es para que no se pierda el patrimonio como garantía común de los acreedores. Menos mal que dio ese último ejemplo porque estaba perdidísimo yo. Bueno, es así. Vamos a suponer que a vos te deben plata, que yo te debo plata a vos. Vos me prestaste 1.000.000 de pesos, no te lo devolví. Me convertí en insolvente, básicamente. Y a su vez yo tengo juicios contra otras personas que deben plata a mí. Me debe plata Andrea, Viviana y Milena. Como yo igual soy insolvente, ya no me importa. ¿Sabes qué? Andrea, quédatela, Viviana también. Ahora vos vas a decir, no, pará, Guille me debe un palo a mí,
me voy a presentar en los juicios que Guille tiene contra Andrea, Viviana y Milena para ver si poder recuperar algo de ese dinero. Ese es el ejemplo. En este caso sería adhesivo de la parte actora, para que no se pierdan esos créditos. Ojo, eso en la vida real se da, porque en general el que es insolvente ya no le importa más nada. No. Me acuerdo un profesor de lo más grande que he tenido en mi carrera como estudiante, que es Compagnucci de Caso, que fue titular de obligaciones, decía: ¿ustedes creen que cuando hay un juicio el problema lo tiene el deudor? No, el problema lo tiene el acreedor, que no tiene ni la plata y encima está embarcado en un juicio. Bueno, este es un ejemplo. Si el insolvente no tiene, digamos, ningún tipo de esperanza de lograr recuperarse financieramente, no le van a importar ni los juicios en los que es deudor, ni los juicios en los que es acreedor. Ya está. Entonces, estos son adhesivos de la parte actora de un juicio. Tercero adhesivo. Y después tenemos tercero adhesivo litisconsorcial. Todos los casos donde haya cotitularidad de bienes, condóminos, obligaciones solidarias, y en general todo tipo de litisconsorcio facultativo. Fíjense cómo se empiezan a cruzar las cosas que venimos viendo en clase. Siempre que el tercero se presente espontáneamente, porque acá estamos hablando de una subclasificación de la intervención de terceros voluntaria. Voluntaria. Cuando hablamos de intervención coactiva o obligada, no hay subclasificación. Vos sos tercero, te llaman, tenés que presentar, ya está. Y después tenés las mismas facultades y cargas que tiene la parte a la cual vos ingresás. Y los ejemplos de intervención coactiva o obligada, o a pedido de parte, uno ya lo vimos, es el de la aseguradora citada en garantía. Fíjense este ejemplo, qué bueno que está. El demandado por daños que solicita la intervención de coautores. Fíjense que el código dice algo así como: o tercero por los cuales no tenga la obligación de responder. Bueno, son estos. Si yo digo, mirá, está bien, Andrea, yo te choqué con el auto, pero yo te choqué porque me chocó Blas. Vino atrás, me golpeó. Bueno, Blas sería un tercero de intervención obligada. Lo van a citar para que conteste demanda. Y estaríamos los dos en la parte obligada, en la parte demandada del proceso. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo más? Bueno, en general todos aquellos terceros por los cuales no se tiene la obligación de responder, ¿no? ¿Cuáles son los que sí se tiene la obligación de responder? Por ejemplo, los dependientes. Si un chofer mío la choca a Andrea, uno de los responsables jurídicos soy yo. Soy el dueño del auto y el que contrató al chofer. Y el chofer es un tercero por el cual yo sí debo responder. O sea que ese no sería el ejemplo. Serían terceros por los cuales yo no tengo la obligación de responder. Alguien que rompe el nexo causal, por ejemplo. Y todos los casos en general de citación en garantía. Yo comenté solamente la de la aseguradora, pero hay más. La garantía de evicción. Hoy estamos muy civilistas, pero la garantía de evicción es aquella por la cual el que transfiere un crédito tiene, digamos, la carga de garantizar que ese crédito exista y que sea cobrable. Entonces, en todos esos casos también hay intervención de tercero, en este caso obligada o coactiva.
Bien, yo sé que lo del tercero es complicadísimo, es difícil de entender, porque después se empiezan a cruzar los pensamientos. En el material yo les dejé un video donde explicamos incluso con unas diapositivas y con unos cuadros la clasificación de los terceros y cuál es el régimen procesal de cada uno. ¿Por qué? Porque esto después hay que ver el procedimiento, que algo más o menos ya lo comentamos, ¿no? Es a petición de parte, eso puede generar una incidencia, eso después se los dejo para que lo vean ustedes. En definitiva, después es el juez el que decide si el tercero va a ingresar o no al proceso. Y creo que también les dejé un trabajito que habla de la intervención de terceros. Después lo voy a chequear. No me acuerdo si se lo subí o no. Como para que después ustedes puedan leer y entenderlo un poco mejor. Les sugerí lo siguiente, porque yo sé que ahora se van a ir con todos los cables cruzados. Miren después el video, están ahí también los cuadros, y después lean Palacio. Para poder simplificar primero la clasificación y después ver cómo es que lo explica Palacio. Y siempre con el código en la mano. Esa sería la sugerencia. Y pensar en los ejemplos. Palacio da un montón de ejemplos de cada uno. Algunos los tomé de ahí, otros del trabajo este que les prometí que les iba a subir. Hay varios autores interesantes que tocan este tema y bien. Gossaini tiene un buen trabajo de terceros. Pero no sé si les voy a subir Gossaini porque es muy largo. Voy a buscar uno que esté un poco más conciso. Sí, bueno, vamos a dejar acá. Tampoco los quiero tapar mucho de información. Ya con sujetos procesales terminamos. Lo que les voy a pedir que miren por su cuenta es el régimen de las costas, que eso no se me escapa, que no lo vimos en la clase anterior. No es difícil y hoy tampoco vamos a llegar a darlo. ¿Dudas, consultas? ¿Cuándo es el primer trabajo, profe? Creo que ahora mismo. Hoy venía pensando en eso. Probablemente se lo deje disponible en el Classroom el día lunes. ¿Toda la semana? Se lo dejo y lo hacen cuando puedan. Vale. Sí, porque es para ustedes, ¿no? Lo que sí hacemos es poner una fecha en la cual mando las Nos devoluciones. avisas por mail. Va a aparecer publicado en el Classroom y creo que eso activa el envío de un mail. Si tienen configuradas las notificaciones, les llega por mail. Profe, va a ser con los temas. ¿Qué? No escuché, Maylen. Si va a ser con los temas que dimos hasta ahora. Claro, claro. Sí, sí. Lo que sí fijamos es una fecha para que envíe las devoluciones, porque si no queda como un estado de pendiente indefinidamente hasta que yo les mande las devoluciones. Yo se los dejo, ustedes lo hacen cuando pueden, fijamos una fecha para las devoluciones y el que llega, llega, y si no, bueno, más adelante mandaré devoluciones individuales. Vamos a hacer el primero, después vamos a hacer otro más y después tenemos el parcial. Así que bueno, chicos, que pasen un lindo fin de semana. Después les subo lo que grabamos del encuentro de hoy. Por ahí le corto la parte esa donde se me perdió la conexión para que no quede complicado el video. Y seguramente el lunes ya lo tengan disponible. Listo. Gracias. Les Buenísimo. mando un abrazo Gracias, grande. adiós. Buen fin Nos de. vemos.